Queridos hermanos, muy buenos días. De nuevo, un devocional para que comencemos el día pensando en las cosas del Señor, teniendo en cuenta a Dios y su palabra. Hoy meditaremos sobre Éxodo capítulo 20, versículos 14. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Un texto muy cortito, 3 palabras. No cometerás adulterio. Por medio de estos mandamientos que estamos meditando, Dios nos hace responsable del bienestar de nuestros semejantes. Especialmente hoy nos hace responsable de nuestro cónyuge, de nuestra familia. A una maestra de escuela dominical le preguntó un niño en cierta ocasión: «Profesora, ¿qué es adulterio?». La maestra extrañada le preguntó: «¿Dónde aprendiste esa palabra?». El niño respondió: «En la Biblia. Leí que los adúlteros no heredarán el reino de Dios». La maestra, preocupada por no dañar al niño, por no darle más información de la necesaria, dijo: «El adulterio es cuando un vaquero echa agua a la leche para sacar más beneficio. Así adultera la leche». Ahora bien, sabemos que no es a esto que se refiere el séptimo mandamiento. Todos sabemos a lo que se refiere, y sin embargo, hay algo que hoy podemos aprender. El adulterio siempre afecta a las personas, a las familias y a la sociedad en su conjunto. Cambia sus vidas, y no precisamente para bien, sino para mal. Este mandamiento tiene que ver con la infidelidad en el matrimonio. Actualmente el adulterio ha sido despenalizado en la mayoría de los países. Desgraciadamente se ha convertido en algo tan habitual que permea toda la sociedad, incluso la cristiana. Todos nos conmovimos en 1987 con los adulterios del pastor Jim Bakker. Posteriormente, con la noticia de que había estafado a sus seguidores en $158 millones. Es que un pecado lleva a otro. A este le siguió otros teleevangelistas como Jimmy Swaggart, que también cayó en adulterio. Y en estos últimos días, un afamado pastor conferencista reformado llamado Steve Lawson, un calvinista muy conocido que a lo largo de la mayor parte de su vida ha vivido sirviendo al Señor. Ahora, con 70 y tantos años, se ha descubierto que durante los últimos 5 años mantuvo una relación adúltera con una muchacha que podía ser prácticamente su nieta. Debemos tener claro que, aunque la sociedad lo tolere e incluso en ciertos sectores se celebre el adulterio como una victoria, Dios lo condena, porque el adulterio rompe el pacto matrimonial. Proverbios capítulo 5, versículos del 18 al 23, dice: «Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre». ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Queridos hermanos, el adulterio es una auténtica locura. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Proverbio capítulo 6, versículo 32.
Fíjense que Dios aborrece el adulterio y aborrece el divorcio, que es causa normal del adulterio. Pero precisamente en Mateo capítulo 5, versículo 32, y en Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 9, Jesús enseñó que el adulterio es la única causa para el divorcio. Como digo, sabemos que Dios aborrece el divorcio, pero por causa de las infidelidades, Dios permite que la víctima se divorcie de quien le ha sido infiel en el matrimonio. Pero si algo hay en lo que debemos meditar en este día y en todos los demás, es en las palabras del Señor, nuestro Dios, que dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 5, versículo del 27 al 28. Teniendo en cuenta estas palabras del Señor Jesús, codiciar, es decir, desear intensamente a una mujer que no es la tuya, es considerado por Dios como adulterio. Esto vale igualmente para las mujeres. Codiciar a un hombre que no es tu esposo es adulterio ante los ojos de Dios. Este séptimo mandamiento está pues ligado íntimamente al 10º. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahora bien, si algo bueno tiene la palabra de Dios es que siempre nos da una salida. Dios perdona al que se arrepiente de corazón y abandona su pecado. En 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 en adelante, se dice: y esto erais alguno, en el versículo 11 concretamente, y esto erais alguno, borrachos, adúlteros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay salida. No tienes por qué ser un adúltero. Hay esperanza. En Cristo puedes hallar el perdón y el poder para vencer la tentación, aunque eso no significa que la persona que ha sido víctima de la infidelidad de su cónyuge deba seguir manteniendo su matrimonio. Sería lo deseable, pero dependerá de que pueda superar su dolor y que la persona que ha sido infiel sea capaz de ganarse la confianza de su cónyuge. Pido a Dios que nos guarde de todo mal, especialmente de este terrible pecado que rompe vidas y familias completas, llevándolos al dolor y al sufrimiento, y que nos dé sabiduría para actuar siempre conforme a estos mandamientos de la ley de Dios, para su gloria y para su honra, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.